El segundo texto, que siquiera para mí exige 2 o 3 lecturas por su densidad, su riqueza y su concisión, creo que es un hueso de roer, porque además coge la paradoja de Wittgenstein como un futbolista que coge el balón y lo lleva hasta la línea de su propia portería, solo para después hacer una magia y romper una línea o 2 enteras en su avance. Vamos a leer bastante del texto porque considero que lo amerita. Comienza explicando lo de la versión de Kripke respecto a la paradoja, ¿no? Que cualquier uso que hagamos de la expresión S, nombre de una sensación, en T1, se puede concordar con el uso de S en T2, es decir, un tiempo posterior, y que no hay modo de asegurar la consistencia de uso de una expresión lingüística a lo largo del tiempo. Así dice Fernando García Selgas: supongamos que en este momento sé lo que significa o representa el término verde. Es más, supongamos que, idealizando, soy capaz de traer ante mí todo mi pasado, todos mis actos físicos y mentales pasados, incluso todas las reglas pertinentes, y con todo ello simplemente pretendo justificar mi afirmación. Con verde quise decir ayer, diciembre del 2021, verde. Pues bien, encontraremos sin embargo que hay un sinfín de interpretaciones alternativas del significado de la emisión que hice ayer, y que todas ellas racionalizan mi conducta suficientemente. Por ejemplo, podemos decir que con verde ayer signifiqué verdul, donde un objeto es verdul en el tiempo que solo en el caso de que K sea anterior al comienzo del 1 de enero de 2022 y el objeto sea verde, o K sea algún tiempo posterior y el objeto sea azul. De nada vale objetar que no se puede hablar de un solo uso y que hay que traer a colación todos los usos anteriores y reglas pertinentes, pues siendo siempre finito el conjunto de los anteriores usos, estos pueden ser reinterpretados tomando como punto eje el momento de la conversación, conflicto, con lo que mis anteriores usos de verde pretendían significar. No puedo estar seguro de que con verde esté representando lo mismo, ni siquiera de que esté representando algo, por lo que no habría tal cosa como usar una expresión según una regla o un modelo, y no tendríamos asegurada la representatividad lingüística. He aquí nuestra lectura de la paradoja que sirve de motivo a este escrito. Suponiendo acertada nuestra propensión a postular un tercer elemento o fenómeno que, como sigue una regla, determine el uso de las expresiones y asegure su representatividad, nos veremos llevados a reconocer que ninguna acción, emisión o fenómeno puntual y repetible puede estar determinado por una regla, ya que ésta requiere una interpretación regular y constante, requiere otra regla y así ad infinitum, y por tanto el elemento mediador no mediará. Cualquier interpretación o regla, junto con aquello que interpreta o regula, cuelga en el aire, carece de base. Continúa el autor. 3 razones patentes nos permiten recordar la unidad entre el problema relación concordante y la cuestión de la capacidad representativa del lenguaje. Primera, representar, como sigue una regla, son fenómenos que no pueden ocurrir una sola vez. Necesitan repetitividad, regularidad y corregibilidad, aunque estas no sean condiciones suficientes para su posibilidad. En segundo lugar, hay un claro paralelismo entre los problemas. Cómo concuerda lo que la regla determina con la acción puntual, y cómo encaja lo que hay en el mundo y aquello que expresan las palabras. Es más, en ambos casos ha venido a suponer que la regla anticipa de alguna manera los actos, que concordarían con ella, aunque al no poder contenerlos, por estar en el futuro y poder no acaecer, se ve esa anticipación al modo de una imagen o sombra de actos u hechos posibles. La tercera razón, quizás la más importante, radica en que las respuestas más aparentemente aceptables a la pregunta por la relación entre expresión y hecho se apoyan en un supuesto fenómeno o mecanismo mediador que, captado al comprender la expresión, determina unívocamente, como una regla, el hecho concreto correspondiente. La expresión estaría, mental, natural o platónicamente, ligada a un elemento que actuaría como una regla necesaria para la delimitación del hecho correspondiente. Y continúa el autor. Estamos dispuestos a buscar mecanismos causales o determinaciones estrictas donde sea, y ello puede llevarnos en algunos casos, como el presente, a sinsentidos. No habremos partido de un error al separar la captación momentánea del presente del desarrollo temporal ausente, la expresión del hecho que representa, y añadiremos otro error al buscar un tercer elemento mediador. La paradoja que conduce el concepto de una mediación explicativa, en concreto el concepto de regla, está íntimamente ligada, además, a una serie de supuestos básicos en la visión tradicional del lenguaje, como la existencia de una conciencia prelingüística, de una sistematicidad cerrada en el lenguaje, de unas definiciones ostensivas fundantes, etc. Negar la suposición de un proceso mental que contenga antemano todos los pasos regulados, deseados, pretendidos, no tiene por qué impedir que pueda justificar que, cuando ayer dije verde, significaba verde y no verdul. Evidentemente no puedo reducir un hecho, un tercer elemento, pero puedo dejar la siguiente razón. Si se me hubiera preguntado qué significa verde, hubiera respondido que verde. Evidentemente, dice el autor,
Esto no es una constatación, sino un supuesto o hipótesis, o para ser más precisos, un condicional contrafáctico, que no remite a un hecho, a una cadena causal, sino a una cadena de razones que ha de tener un final. La pregunta ha de ser en consecuencia por ese final, y la respuesta ha de incluir un cambio de perspectiva que nos haga reconocible y aceptable ese final. Por ejemplo, lo que nos lleva a identificar los predicados como continuar la serie, significar X con E, etc., con estados o procesos mentales es una visión errónea sobre qué es la comprensión y cuáles son sus criterios. Estamos empeñados en ver qué es la comprensión como la captación de una regla o modelo del que extraemos toda la serie de sus consecuencias. Sin embargo, los criterios que utilizamos para atribuir a alguien la comprensión de una expresión son o que la explique o que la utilice típicamente de modo correcto. Evidentemente, el primer criterio no es aquí relevante por su circularidad. Esto no ocurrirá con el segundo criterio, que se convierte en el principal. Así, les debería ser más fácil ver la comprensión no como un estado mental, con o sin paralelismos fisiológicos, sino como el dominio de una técnica, como una habilidad, como una capacidad de acción, lo cual recoge sus rasgos no compartidos con procesos, estados o hechos, como el de ser una potencialidad. Y aquí viene sin duda lo que más nos interesa, dice el autor. He aquí nuestra paradoja. Nuestra lectura de la paradoja que sirve de motivo a este escrito. Suponiendo acertada nuestra propensión a postular un tercer elemento o fenómeno que, como una regla, determine el uso de las expresiones y asegure su representatividad, nos veremos llevados a reconocer que ninguna acción, emisión o fenómeno puntual y repetible puede estar determinado por una regla, ya que ésta requiere una interpretación regular y constante, requiere otra regla y así ad infinitum, y por tanto el elemento mediador no mediará. Cualquier interpretación o regla, junto con aquello que interprete o regula, cuelga en el aire. Lo que hemos visto es más o menos un repaso por todos los elementos en contra del lenguaje privado. La falibilidad de la memoria, la imposibilidad de distinguir entre creer y cumplir una regla sin un criterio independiente, la regresión ad infinitum a la hora de justificar por qué un signo se relaciona con algo así como una predicción, pero sobre todo, y en esto creo que hay que estar de acuerdo con el autor, enfocarnos en el atrevimiento que es llamar a lo que hacemos seguir una regla, y sobre todo establecer que esta regla es una representación, una proyección posibilitada por un acto mental. Poner en cuestión que es una virtualidad, que una sombra de cómo sería aplicada una regla, matemática o lingüística, pueda ser tratado como algo realmente existente. Es lo que hace el autor, al menos lo que me parece más importante de lo que el autor escribe en este paper. Yo puedo, y de hecho, es lo que hago desde el ejemplo de qué significa no saber jugar fútbol, puedo defenderlo, pero entiendo que hay algo nebuloso en esa postura, que algunos puedan interpretar como un salto de fe, o una excesiva confianza en la virtualidad, en la posibilidad del espíritu para abrirse hacia el infinito, con una formulación. Algo así como real sin ser actual, ideal sin ser abstracto, ideal pero virtual, y que no preexiste esta experiencia singular, sino que se encuentra constituido por ella. Continúa el autor. Tanto si se indica que el niño no había captado la regla porque su aplicación no es correcta, cuanto si se dice que esta aplicación que ha hecho es un error no justificado, porque cuando se le dio la regla más 2, se pretendió que tras 1000 escribiera 1002, 1004, se está suponiendo que, al captarse o al darse la regla, se hubieran hecho todos los estados de significación o pretensión en un número infinito. Pero ¿cómo sería eso? La expresión la regla se refería a que él continuase 1000 con 1002, hace que parezca que esta regla, tal como fue pensada, prefiguraba todas las transiciones que debían hacerse de acuerdo con ella. Pero la suposición de la sombra de una transición, la prefiguración de una acción, la figura de un hecho, no nos hace avanzar un paso suficiente, porque no salva el abismo entre ella y la transición real, por el que una y otra vez se nos reintroduce el problema. De aquí que, habiendo supuesto que la regla es el elemento mediador entre la relación de representación entre expresión y hecho, al mostrarse la incapacidad de la regla para determinar unívocamente la corrección de la acción y la inevitable existencia de un salto entre la regla y su aplicación, resulta que aquella relación aparece como injustificada e incomprensible. La tendencia a apelar a un acto, un proceso o un fenómeno mental, que al tener como carácter intrínseco la conexión entre lo presente y lo ausente, fundamental a tal conexión, se encuentra con que, por un lado, por más que nos centremos en la idea de una fórmula o regla, no vemos aparecer su desarrollo, los números de la serie, los usos de la expresión. En este sentido, el problema, que podría quedar planteado en los siguientes términos: ¿cómo es posible la representación de la realidad? Necesita unas puntualizaciones básicas. 1. Con posible nos referimos a las condiciones de posibilidad, a aquello que hace posible algo que sabemos se da a los fundamentos, orígenes y bases, al final de la cadena de razones. 2. Que al hablar de representación aludimos a ese hacer presente lo ausente de modo público, que no es una representación en o de la imaginación, sino una representación pública e intersubjetiva.
El autor termina con una mención con la que creo, sin haber leído, podrían llegar a alinearse. Yo no he leído a este autor, Crispin Wright, al que aludirá este paper. Creo que se pueden alinear otras posturas similares que consideran un lenguaje de pensamiento que evidentemente precedería a la presencia del signo y su posible interpretación. Dice el autor: a pesar de todo lo anterior, incluso de conocer el planteamiento kripkeano del problema, hay un autor que ha querido encontrar un fenómeno mental mediador precisamente en la intención, en el concepto intuitivo de intención, según el cual la intención sería irreductible e infinitamente fecunda. La intención no sería deducible porque seríamos jueces supremos de nuestra intención. No extraeríamos la intención de pensamientos anteriores o diferentes, ni su contenido se captaría al reflexionar sobre los pensamientos que la rodean o anteceden, sino al revés. Reconocería los pensamientos como especificando el contenido de la intención porque reconozco mi intención. La fecundidad de mi intención, dice Wright, sería tan poco problemática como la fórmula de una condicional universal. Si traigo a colación esta propuesta no es por su plausibilidad, sino para expresar el siguiente ejemplo. Supongamos que ayer, tomando café con un amigo que estaba tocando la guitarra, me dolían las muelas. En un momento dije, parará pronto, queriendo referirme o intentando apuntar al dolor, no al sonido de la guitarra. Pero ¿en qué me baso ahora con el distanciamiento del tiempo para asegurar aquella intención, independientemente de su incapacidad para fundamentar la conexión entre regla y acto concordante? Si reparamos en la situación señalada y en la atribución que nos hacemos de determinada intención, encontraremos que los detalles a que tendríamos en aquel momento y vuelvan a nuestra memoria, por ejemplo, haber abierto la boca para decir lo que sea, ver la guitarra, etc., no son suficientes para revelar nuestras intenciones. Ni siquiera nos referimos a esos detalles cuando indicamos a alguien cuál era nuestra intención. Tampoco recordamos nuestra intención leyéndola en un pensamiento que tuvo lugar entonces y ya la recordamos. En cualquier caso, el problema ahora no es la naturaleza de o el tipo de acceso a las intenciones, sino la relevancia de estas para solucionar el problema de la representación en general y el de la atribución de significado en concreto. Lo relevante ahora es haber demostrado que no es posible salir del sinsentido paradójico añadiendo al signo unas líneas de proyección mentales, lógicas o mecánicas, pues estas siguen siendo elementos alejados o de la aplicación concreta o del actor o el hablante. Requieren unos modos o técnicas de aplicación que pueden variar y las hacen reinterpretables. Acerquémonos al ejemplo del autor. Sobre la guitarra, sobre ver de verdul, en fin, sobre adivinar, porque sería poco más que eso, qué quise decir en determinada ocasión, cuál era mi intención. Entiendo que la visión como autosuficiente, recuperada por la memoria, iría tal que así. Me cruzo con otro individuo y me comenta: recuerdo que el otro día estábamos hablando y mencionaste un banco, cuando nos vimos en el Parque Ceballos. ¿Recuerdas si hablaba sobre un banco de sentarse o uno para sacar plata? Entonces yo debería comenzar determinada tarea de un modo intelectual, de forma inductiva, evocando objetos de la memoria. En ese caso, mi posición, más allá de algún sentimentalismo, sería como el que pudiera reportar a alguien desde su tercera persona, desde una visión conductista. Podría decirse que en tanto estábamos en el Parque Ceballos, cerca del banco del Pichincha, me refería a sacar dinero. Pero esto lo podría decir tanto yo como él. Y es que también en ese parque hay varias bancas para sentarse. Yo, desde el privilegio de mi memoria, pero esto es una memoria particular que debe aclararse, puedo recordar que ese día estaba cansado de tanto caminar, o preocupado por pagar una factura. Esa imagen es vívida en mí sin necesidad de un esfuerzo semántico. Entonces, desde cualquiera de esas dos sensaciones podría llegar a la conclusión de que me refería a un banco u otro. Pero nada tiene ello de calificador, pues bien podría estar agotado, necesitando sentarme, y por alguna razón ajena a mis preocupaciones, señalar al banco Pichincha. Es decir, podría haber estado agotado sin tomar ninguna actitud explícita que lo denotara, o viceversa. Puedo, deductivamente, por un recurso u otro, acertar recordando, como en el ejemplo de la guitarra y de la lluvia, pero ni el acierto ni el fallo hablan del método en sí. Ante el cuestionamiento del autor del paper sobre qué quiso decir su personaje con parará pronto, tenemos que preguntarnos en primer lugar por qué razón lo recordaría. Sin duda, si hubiera alguien que lo obligase porque necesita buscar ahí una pista, el personaje intentaría recordar, o recordaría, o creería recordarlo. Entonces, como sucede en los falsos recuerdos, podría dar una respuesta u otra a partir de reconstrucciones. Si el comentario del amigo de lloverá pronto responde ya, ya, y ante un dolor insoportable se repite, como implorando que pare, repitiendo esas palabras, no es el ya, ya lo que debe persistir en la memoria, como símbolo per se, sino como algo asociado al sufrimiento. Es el signo que no tiene nada de contenido, pero que puede recordarse por estar asociado a un contenido particular y relevante para el individuo.
Sobre esa experiencia, podría decirse, como dijo Agustín, que si nadie nos consulta, podemos reconocerla, pero si se nos pregunta, si debemos hallarla mediante explicaciones, no sabremos hacerla. En cualquier caso, lo que más me interesa, el asunto más relevante del paper leído, es sin duda la idea de que la representación, la resolución de la mente como algo que escoge el significado que algo puede tener, lleva por medio aquello que llamamos regla, la imagen mental de una naturaleza particular del mundo con la que operamos en secuencias, patrones, etc. Dice el autor: alguien puede proponer que lo que permite hacer afirmaciones sobre el significado de emisiones anteriores y justifica mi presente uso de una expresión es una disposición, la que tuve y ahora tengo para hacer esto. Pero ¿cómo indica esto que el acto a que conducirá la expresión es correcto dentro de su arbitrariedad? ¿Cómo puedo construir una hipótesis segura sobre mis pasadas disposiciones si estas son siempre finitas y por lo tanto reformulables? Dos personas pueden concordar en sus usos de verde en ocasiones concretas, aunque en realidad estén aplicando diferentes reglas. Y creo que efectivamente funciona así. Creo que el punto vital que nos señala, que la circunstancia que indica y que no se puede ocultar, es que cualquier visión de una regla debe ser aquella en la que un uso solo es una pieza más de un entramado de usos existentes y en ese momento, como potencialidad. Es decir, aplicar la regla quiere decir que, al usar verde, al usar 2, 4, 6, estoy desplegando en el espacio físico lo que metafísicamente ya existe como posibilidad de todos los entes a los que se puede aplicar el predicado verde o el predicado más 2. La regla en la representación, como acto mental, es la apuesta, que yo entiendo es delicada, de que en ese verde y en ese 2, 4, 6 está colocada la naturaleza, aunque aún no se haya mostrado físicamente, de casi infinitos elementos que se correspondan con esos patrones, de infinitos frutos cuya existencia desconozca, pero que sé que tendrán la propiedad de ser verdes. Y en el caso del más 2, el 2468, el 9.630.000 millones, y así. Pero claro, si es susceptible de ocurrir lo que ocurrió con el niño que hizo 1004, 1008, 1012, si es susceptible de que verde sea confundible con tantos otros usos, o que se emplee erróneamente, o que su empleo no sea reconocible, ¿qué clase de regla es aquella que a la vez solo aparece tímidamente en la realidad, siendo la mayor parte metafísica, proyección, virtualidad, intuición, y que además, a poco de salir físicamente, ésta debe adaptarse o actualizarse de forma que niega la misma naturaleza de esa virtualidad o metafísica? Porque además, en el ejemplo matemático, lo necesario es el axioma, el esencialismo, una secuencia de patrones bien establecidos, pero en el caso del lenguaje humano, el de las palabras, el significado de la palabra, en tanto aceptamos que las definiciones esencialistas o tipo RAE no tienen nada que ver con la totalidad de la actividad humana, es el conjunto de cosas que se pueden predicar de esa palabra, que a su vez es el estado del mundo en un momento particular. Es decir, la regla para verde es lo que sobre verde se puede decir en ese momento exacto, lo que depende del estado del mundo, no de la coherencia interna del axioma, no únicamente de la experiencia fenoménica, digamos del color focal verde, por lo que la complejidad es aún mayor. Regla en este caso es un conocimiento de las cosas posibles respecto a lo verde. Así, la posición delicada en la que se encuentra la idea de una regla, de construir, interpretar y seguir una regla según un modelo mentalista, es que parece que la interpretación de algo se relaciona con un patrón que tendería ad infinitum. Verde puede aplicar para ambas personas en una interlocución en el caso de señalar un aguacate, y es irrelevante que uno de ellos desconozca que también se le llama así a los plátanos. Esa es la postura de la virtualidad, de la potencialidad de una regla como una instancia mental. No significa que 2 meses o 2 años después el uso de verde se dé bajo unas condiciones distintas, porque para entonces la regla de verde puede haber cambiado para uno de los interlocutores. Como dice el propio autor, que 2 personas pueden tener una comunicación en la que al decir verde estén siguiendo 2 reglas distintas y que sin embargo la comunicación sea exitosa. Él lo presenta como algo delicado o paradójico, pero estamos de acuerdo en esa postura que él expresa de forma cínica, entiendo. Claro, porque yo puedo decir que efectivamente 2 personas pueden comunicarse utilizando el término verde con 2 reglas distintas o 2 predicaciones distintas sobre lo que puede ser verde. Uno puede, por ejemplo, mentar verde desconociendo que se aplica también a plátano o cualquier otro fruto aparte de ese aguacate, pero no hay nada en ello, en esa diferencia entre las reglas aplicadas por uno y otro, que invalide la comunicación. A lo que se le puede responder, pero entonces, si dices que regla es una proyección de la que sabemos únicamente el uso particular en el momento concreto y que además puede adaptarse, es decir, desviarse de la regla para dar sentido o cobrar sentido en lo que se quiere hacer en ese preciso instante,
a eso no se le puede llamar regla. Y el autor coloca de nuevo la pregunta de, tanto si se indica que el niño no haya captado la regla porque su aplicación es correcta, no coincide con lo que esperábamos como aplicación correcta, cuanto si se dice que esta aplicación que ha hecho es un error no justificado, está suponiendo que al captarse la regla se han hecho todos esos actos de modo infinito. Y ante eso diría que en la tarea en la que se espera que haga 1002, 1004 y 1006 y lo que ha hecho el niño es 1004, 1008 y 1012, cabe efectivamente no hablar de una sucesión de interpretaciones que satisfacen el encuentro, sino la proyección de reglas, en este caso más de una regla. Por ejemplo, una coincidente entre ambas personas, que es la de predicar que un número es susceptible de existir como resultado de una sumatoria más 2, y llegada a determinada cifra, como el 1000, considerar replantearse si lo que amerita es continuar la regla n porque esa es su relación respecto a 1000, o si debo emplear otra regla, es decir, si esa regla o predicación es susceptible de encasillarse dentro de otro sistema regla-predicación sobre los números. Así puede darse que el niño proyecte que n más 2 tiene cierta naturaleza, luego se dé cuenta de que no era sostenible y cambie de estrategia, o siga aplicando más 2. Pero, evidentemente, la persona que predica de una fórmula no puede desenvolver en ese momento toda la potencialidad y por ello conocer sus errores ineludibles, y entonces tendrá que aplicarla hasta que sea insostenible y tenga que cambiar de estrategia. Pero eso no significa que no se haya seguido una regla, simplemente indica, y esto es evidente, que las consecuencias de la regla no son vívidamente desplegadas ad infinitum o en su totalidad en el preciso momento de considerar la pertinencia. Sin duda, justificar la existencia virtual de la regla como constituyente de la representación mental y a su vez respaldar esto por el yo que opera mentalmente es insostenible. En tanto una instancia metafísica rechazada por Wittgenstein se sostendría por otra instancia también rechazada por él. Puedo proponer, sin embargo, ejemplos en que me parece que esto se hace claro. Recordemos, para una determinada forma de vida, por supuesto, las palabras describen tanto las cosas como qué y cuándo y cómo se puede hacer algo con ellas. Una palabra, culturalmente, viene dada en la práctica, pero esto solo significa que representa algo en un lugar de la sociedad. Por ejemplo, pensemos en la palabra imbécil para dos personas que están en una primera cita y se acaban de conocer. Imbécil es un término que tiene una serie de predicados particulares para cada uno de ellos. Eso implica los usos en los que es apropiado usarlo. Entonces, en una primera cita, estas dos personas, con rasgos de carácter distintos, se comunican. Y hay esa posibilidad de que aparezca el término imbécil, que en la cosmovisión de uno y otro tiene implicaciones distintas, aunque en la comunicación de una primera cita no haya sido evocada esa diferencia. Digamos, la persona A considera a los exabruptos algo no necesariamente negativo, porque ella es extrovertida. Entonces, si hubiera alguna razón por la cual gritar imbécil, aunque le oyeran otras personas, sentiría que está justificado gritar imbécil. Por ejemplo, ante algún baboso impertinente. O, por ejemplo, evocando en voz alta alguna anécdota sobre alguien que mereciera ese calificativo. La persona B es de ánimo más acopado, más introvertido o serena, y vería con malos ojos todo rasgo de exhibicionismo o de histrionismo, aunque la pertinencia de la expresión para determinado acto estuviese justificada. Ambos están de acuerdo, por ejemplo, en que imbécil no debe aplicarse a cuando a una persona en la mesa de al lado se le cae la botella. En ese aspecto, la comunicación entre ambos es la adecuada. Sin embargo, B cree de imbécil una serie de cosas. Digamos, cree que imbécil es aplicable a tal conducta, tal acto, tal cultura, tal grupo político. Un grupo político al que casualmente A admira o del que A forma parte. A, recordemos, piensa que imbécil es una propiedad que puede emerger en X circunstancias, pero no en grupos políticos, o sí, pero evidentemente no en el que ella está involucrada. Y cree que es expresable en una mesa, en una primera cita, si la situación la merita, decir en voz alta, imbécil. Cosa que B, por su parte, despreciaría, pero que no se ha dado en esa primera cita. Una defensa de la regla implicaría reconocer algo así como un yo estable, por lo que entiendo que la defensa cae en petición de principio, como he dicho antes. Pues un yo aplica una regla y la regla es presentada como igualmente aplicada a lo largo del tiempo, pero para estimarlo como parte de una regla debe haber un individuo que la aplique consistentemente a lo largo del tiempo, es decir, un concepto ontológico del yo. A y B pueden haber salido de la primera cita con mucha ilusión. La aplicación de la regla, de dos reglas distintas, se ha dado de forma satisfactoria, en tanto no todas las aplicaciones posibles han sido aún testeadas, pues ni A ni B dependen de la regla en sí, sino que la usan, y A y B usan dos distintas. Si siguieran conociendo y B terminara diciendo, en un momento más íntimo y sosegado, que considera imbéciles a X grupo político, A se daría cuenta de algo terrible, algo que además ya está implícito de las cosas que se pueden predicar sobre el término imbécil, en esa primera cita en la que ambos se conocieron y se gustaron tiempo atrás.
Por supuesto, que esa regla sea proyectada no implica que tenga que ser realizada, que se desenvuelva en la existencia, en su totalidad, si semejante cosa existiera, pues la regla, y en esto entiendo lo que él dice sobre que la regla es una técnica, es autosuficiente, pero una vez requerido el contexto puede adaptarse, y por lo tanto ser destruida, dejar de existir para convertirse en otra cosa. A, en la fecha de la cita, cree de imbécil que es apropiado usarlo en voz alta. B, en esa misma fecha, cree que determinado grupo político al que pertenece A gusta solo a imbéciles. Creer en que existe esa regla quiere decir la idea de que estas ideas podrían haber emergido en la cita, provocando esa incomprensión, y que sin embargo, por azar o por cualquier agente externo, al no haber emergido, sino tal vez cualquier otro uso de imbécil, como B contando en casa de ella esa noche íntimamente una anécdota sobre un imbécil impertinente, apareció solo siendo compatible con la interpretación que uno y otro hayan aplicado. Esto no significa que ambos estén determinados, de modo alguno, a seguir usando esa misma regla constantemente. Que ésta no cambie en cada situación y cada aplicación y cada circunstancia en que se amerite una corrección, un abandono de la regla. Como en el niño que llega hasta 1000 a base de sumar más 2 y se plantea qué debe hacer a partir de entonces. Y si lo que ha estado aplicando hasta entonces es suficiente. Entonces, B puede conocer a A y sus inclinaciones políticas, y estimarla tanto y empatizar tanto con sus proyectos que deje de considerar el término imbécil como algo que se pueda predicar sobre ese grupo político. Y esa regla, con sus aplicaciones virtuales, se esfuma antes de haber tenido una participación efectiva en una conversación, por ejemplo. De tal modo que una virtualidad determinada, bajo unos concretos estados, en un ambiente, en un contexto particular, existe a una costa de que precisamente su desenvolvimiento implique su desaparición. El orden en que se comience en esa virtualidad es un contexto, azaroso podría ser, y nada cambiaría sobre las implicaciones de la existencia de tal virtualidad. En algunos ejemplos, ante lo que otro esperaría, uno responde de forma que la incompatibilidad se hace evidente. Y eso es una cuestión, como digo, azarosa, temporal, que nada dice sobre la representación mental. Pues si en la petición n más 2 la persona hubiera procedido 1, 3, 5, 7, 9, o hubiera comenzado 23, 25, 27, o hubiera hecho simplemente 2 más 4, la diferencia entre la interpretación y ejecución y la expectativa del profesor hubiera quedado patente desde el inicio. El caso hubiera sido exactamente el mismo, pero además hubiera sido explícito respecto a determinada naturaleza de la tarea realizada por el niño, pues la estructura posterior ya habría quedado degradada por ese primer error, que sin embargo no dice nada de una distancia del patrón a seguir que no sea exactamente igual en los ejemplos. Pero esto es como el autor reclama la creencia en una sombra, cuyos efectos se ven, cuya circunstancia azarosa o no permite la emanación de una parte u otra de la regla, pero ese fracaso o éxito particular nada dice de la totalidad de la regla, de que cuando fracasa haya sido porque ha mostrado la parte de su proyección que fracasa y no la que potencialmente podría haber triunfado, y viceversa. Efectivamente, ninguna operatividad en el mundo puede dar cuenta de la totalidad de la regla que el sujeto ha interpretado, ha representado, y por lo tanto hay siempre una sombra de escepticismo. Virtualmente no es infinita la aplicación de la regla, tiene una apertura que termina cuando la regla deja de servir. Después de ese momento de apertura, de ese real sin ser actual, como el autor justamente reclama, esto parece la creencia en una sombra, cuyos efectos se ven, cuya circunstancia azarosa o no permite la emanación, cuyos efectos se ven por una circunstancia azarosa o no que permite la emanación de una parte u otra de la regla. Pero el fracaso o éxito particular nada dice de la totalidad de la regla, de que cuando fracasa haya sido porque ha mostrado la parte de su proyección que fracasaría, y no la que potencialmente podría haber triunfado, y que eso que parece como real sin ser actual e ideal sin ser abstracto se termina mostrando, como en todo estado momentáneo del espíritu, que en lo que en realidad hay es lo que Joseph Pla llamaba el vuelo gallinacio. La regla es entonces un momento de apertura, es un patrón sobre un estado del mundo al que nos apegamos, al que cuando iluminamos para continuar descubrimos como incompleto, a veces inexistente, contradictorio. Pero esto no significa que, apegándonos a ese prejuicio, a esa idea del mundo, no podamos desplazarnos. Quiere decir que, efectivamente, como ya se ha dicho, contra el esencialismo, con los parecidos de familia, silla, juego, verde, exigen eventualmente que la regla sea modificada o sustituida, como se quiera considerar, sin con ello negar la existencia de verde como un ente del que se puede predicar en número de cosas, a lo que yo llamaría regla. Yo puedo, porque lo conozco de verde, concebirlo como una cualidad de todos los frutos en estado de inmadurez. Las moras, el kiwi, el plátano, la guayaba, la guanábana, la fresa son susceptibles de encajar en esta regla predicable de verde.
desde antes siquiera de que yo conozca la existencia de una fruta llamada guayaba, guanábana o fresa. Esta regla es existente. Y en tanto la clorofila, la no alcalinidad de estas frutas provoca una relación necesaria entre inmadurez y verdosidad, frutas cuya existencia yo desconozca recibirán el predicado de verde según mi regla, que encima de todo me hará acertar o establecer un cierto criterio de verdad respecto al mundo. Bueno, podría existir incluso un montón de frutas que siendo inmaduras sean blancas y yo tampoco hablaría en perjuicio de la proyección de mi regla. Es más, puede ser, como nuestro escenario más embarazoso, una regla infinita que solo se pudiera usar una sola vez, quedando el resto de la virtualidad en las sombras para siempre, teniendo que ser desechada y así con cada nueva aplicación. Por ejemplo, veo en un frutero una fruta que es verde, una manzana que es siempre verde y un aguacate que es menos focalmente verde en esa ocasión. Ya se le intuye el color negro de la maduración, algunas manchas y así. Si alguien me señalara al frutero y me pidiera algo que yo no entiendo del todo, pero alcanzase a escuchar, aunque esté verde, yo sé que se refiere al aguacate. En tanto ese aunque presupone la situación en que ha de usarse. Habla de algo negativo sobre este, que es propio de la fruta inmadura, aunque ese aguacate sea menos verde focal que la manzana verde. De igual forma, puedo tener esa imagen mental de qué es verde, la experiencia fenoménica de la verdosidad y las aplicaciones de verde, pero si apareciera una fruta llamada verdul, cuya inmadurez es blanca, podría pasarla ante la solicitud de todavía verde, aunque al lado hayan otras frutas de color efectivamente verde, como el melón o la manzana. Es decir, esta regla quedaría actualizada y efectivamente abandonada precisamente porque una de las cosas predicables es más pertinente en ese momento, en esa circunstancia, o porque lo que creía hasta entonces sobre el estado de cosas del mundo era insuficiente para atender a esa nueva petición. Y de ese momento de confusión, de aprendizaje, de corrección, se provee una nueva predicación y por lo tanto una nueva regla. Llevémoslo a lo que denuncian justamente autores como el del paper anterior. Imaginemos que en el mundo solo existen dos frutos, el plátano y el verdul, y yo desconozco la existencia del segundo, pero con la experiencia del primero contemplé la regla sobre verde inmadurez propia del color verde. ¿Qué clase de regla sería aquella que solo puede usarse con un objeto de los dos que hay en el mundo? Creo que se pueden aplicar a los demás. Pero cuando aparece, yo creo que pueden aplicarse a los demás. Pero cuando aparece el segundo, debo reinterpretar, siéndome igualmente útil, diremos nosotros, pero teniendo que anular aquello que la regla enunciaba autosuficientemente en su momento. ¿Qué clase de regla es este? Este plátano es verde. Podríamos decir que servirá en cualquier caso para todos los plátanos que cumplan ese requisito, sean en películas, papeles, fruteros, en diferentes tonos de verde, sin duda. Además, la técnica, entonces, que es indecible, prefiguraría ya el desenvolvimiento del acto por la aplicación que la persona utiliza. Pero esto no implica necesariamente que se desenvuelva en el acto, pues esa regla, esa estrategia, llegado el momento en que se hace incompatible, obliga a abandonarla y usar otra en particular. Al menos estamos de acuerdo en que esta posibilidad que he dibujado es incompatible con lo que defendería Wittgenstein, pues como bien dicen sobre aquel, lo que ha hecho Wittgenstein es romper la ecuación entre captación de la regla e interpretación. Ha señalado que hay una captación no interpretativa de la regla que se manifiesta en lo que llamamos seguir la regla. Seguir privadamente la regla sería seguir la regla de acuerdo a una interpretación particular. Respecto a este tema y en general estos dos artículos que creo son muy buenos, que merece la pena leer y considerar, creo que ya he tocado lo que me interesaba tocar. También podría extenderme sobre el asunto, que también hemos ido tanteando, sobre el problema de no haber diferencia entre seguir la regla y creer que se sigue. Pero como he dicho también, esto depende de la postura que tengamos frente al representacionismo, intelectualismo, mentalismo, privatismo, como se le quiera llamar. Cuando en la Grecia antigua se utilizó el papiro en un uso individual, la mente oral se transformó en lo que ahora baña toda la humanidad. Antes no existía una palabra para denominar al ojo, sino varias dependiendo de qué ojo fuera. El ojo que mira cobardemente, el que parece que va a traicionar, etc. Las palabras capturaban devenir, no órganos estáticos. No había una palabra para el cuerpo, habían conjuntos de órganos. El órgano de correr, de la valentía, de la prudencia, etc. Es con el papiro, accesible a la aristocracia, que nace el individuo. Con Safo, que hablaba de encontrarse con otro en la memoria, también de Arquíloco, de Anacreonte, luego Heráclito. Estos griegos ya creen que el alma es persistente en el tiempo y que de ella se puede predicar profundidad, temporalidad, posibilidad de reunir a dos personas en él, etc. El problema es que esto es un prejuicio por las tecnologías que han moldeado nuestra forma de pensar, pero no existe una memoria que reúna a dos personas, evidentemente.
Entonces podemos preguntarnos si hay un signo que reúna a dos personas, una regla en la que puedan participar ambas, representacionista, mentalmente. Hagamos una imagen sobre esto. Si uno cree que efectivamente 7, 8, 9, 10, 11 y 12, y el otro cree efectivamente 7, 8, 9, 10, 20, 30 y 40, y la cuenta presente frente a ambos termina en 10, ¿significa eso que ambos han tenido dos reglas proyectadas ad infinitum o que uno ha respondido a lo que el otro quería? ¿Con qué razón diríamos que estaba inscrito en la realidad la posibilidad de existencia del 10-20 o del 12-30? Podríamos decir, de haber empezado desde el 10, el error se hubiera visto fácilmente, y entonces la virtualidad se habría hecho presente en ese error. Pero efectivamente todo eso se puede conseguir sin aludir a las series precedentes o posteriores. La única diferencia es que al primer caso se habría cumplido lo que quería el profesor, y en el segundo el profesor hubiera corregido, pero en nada de ello queda implícita la necesidad de la regla. Bien se podría borrar, y mi postura quedaría en un acto de fe. Del mismo podrán decir que qué regla es esa, que en dos usos solo uno se corresponde con la misma, tal y como estaba predicada antes. Estoy en condición de defender lo siguiente. Pero creo que una vez aceptada cierta naturaleza de la percepción de la realidad y del ambiente, que además a mi ver es innegable, no se puede pretender hablar de un criterio independiente sobre si una regla, que por un lado no esté en la mente y por otro concierna a la naturaleza de la mente. Eso parece a veces denotar el propio Wittgenstein y sobre todo Gilbert Wright, y es que parece decir que la naturaleza del acto mental es indecible hasta que quede determinada por una acción pública de cierta naturaleza, pero al mismo tiempo el criterio de esa acción pública de cierta naturaleza es algo esquivo e indecible. Eso me parece hasta deshonesto por parte del postulado de Wright. Parece que lo que dicen es que ninguna persona realiza equivocadamente una interpretación, sino que responde a lo que el entorno exige particularmente. La serie de patrones sociales en los que se le educa lingüísticamente, socialmente, empuja a esta persona a una respuesta evidente. Lo mismo con limpiar la casa que con pasar el azúcar, siempre como una consecuencia evidente. Y así, tanto la expectativa de uno como la de otro quedan en segundo grado. Esto son las hipótesis que cortan la resolución de la acción. Uno conoce por experiencias pasadas la posibilidad de responder de ese modo, sea en el sentido literal o en la práctica. Pero incluso esto sería precisamente una denegación de cómo se ha llegado a determinada conclusión, pues la pertinencia de una respuesta está encerrada en el ambiente, solo si consideramos como ambiente el historial de aplicaciones, las predicaciones posibles de un término, etc. Todo proceso de inhibición. Me gustaría que esto se estudiara, yo no estoy en condiciones, pero creo que es algo muy importante, incluso relativo a la cuestión de los qualias y otros aspectos sobre filosofía de la mente. Todo elemento de inhibición presupone un estado mental que establece una prioridad, una nueva perspectiva, un darse cuenta o tomar perspectiva sobre la existencia. Implica una tendencia secuestrada o cortada en favor de otra. Ante la petición, pásame la sal, yo me oriento a ello. Pienso, la sal no está hecha para la leche. Dicha transformación en, no le pases la sal, se da por determinada interpretación, determinada inhibición, nueva toma de perspectiva. Esa transición de sal en no sal, si se da por el ambiente mismo, es gracias a cierta identidad de los términos, que evidentemente realiza esta nueva transposición de términos. Y en tanto aceptamos que la identidad de términos, la regla, la referencia, no está en ninguna práctica en sí, sino en cierto estado de pseudoinmanencia, resulta difícil defender que este proceso no cuente algo así como un estado mental, el de inhibición previo a la realización de un nuevo acto. Si se me solicitara aguacate y azúcar, ante esa petición yo diría, esto no es una orden normal, y mirando a las personas que lo han hecho, podría continuar. Quizá conocen algo que yo no conozco. Incluso la inhibición es una nueva toma de posición, sea igual o no a la petición previa. Para mí esto es un elemento mental que no tiene correspondencia física ni natural directa, sino que obedece a una práctica, sin duda, pero reordena las posibilidades, lo que hasta entonces era imaginable pero no factible, posible pero no real. Esta forma de reordenar el mundo no puede considerarse un elemento externo al yo y a la mente, pues puede decirse que distintas prácticas tienen distinto valor, que algunas cosas son más normativas que otras, pero esto presupone una ordenación particular, privatista y mental. Si, digamos, escucho la petición de sal en la leche, yo digo, conozco a mi madre y la he visto toda mi vida consumir leche con azúcar o aguacate con sal incluso, y respondo, dirá sal, simplemente he de desechar la otra idea. Pero si acabo de conocer a unas personas que me piden azúcar, o si estoy en un restaurante particular, puedo inhibir y volver a interpretar con un resultado evidentemente distinto que si se tratara, por ejemplo, de mi madre. En todo lo que yo sé del mundo, no está dada la consecuencia de responder de un determinado modo que a nosotros llamaríamos pertinente. Considerar que nada de esto requiere un proceso mental porque está prefigurado en cada una de estas características particulares, el desenvolvimiento y su medición con cada objeto, es precisamente la idea de regla.
la regla como práctica o es pragmatista y deja apartado el tema de la mente, no lo trata, lo mantiene en la periferia pero sin desactivarlo, o desactiva la mente como un tercer objeto, un punto objetivo como criterio, pero colocándolo en otro lugar aún más peligroso, quizá a las relaciones de los entes del mundo que no son la persona, o el yo, o la mente. Es decir, creer que las relaciones con el mundo no tienen inmanencia en nosotros, sino que están ordenadas en virtud de una cualidad de los objetos del mundo, como si fueran todos entes llenos de atributos que se desenvuelven como reglas, lo que sería casi declarar la existencia de Dios. En ese sentido, la mente es una cajita de Pandora en la que creemos y que reificamos, sin duda por circunstancias culturales. Pero si se rompe esto, si pasamos a decir que cuando un motorizado en la noche me pide la hora, yo no necesito algo así, dejando apartada la idea de hábito, como darme cuenta de qué es lo que me está pasando y qué es lo que quiere, para saber que me está robando, está dando a entender que no necesito abstraer nada del signo ni mi mente ser un puente de nada, sino que está dada ya mi respuesta. Si procesos como estos pudieran eliminarse, la psicología finalmente podría convertirse en algo natural. Todas nuestras experiencias mentales estarían prefiguradas como la matemática, como en M3, lo que sería equivaler a la psicología pues con la física. Lo que sería destruir lo metafísico, pero a razón de destruir también la física, teniendo que reconstruirla añadiendo los remanentes metafísicos de haber roto esa caja de Pandora que es lo mental. Y hacerlo de verdad, no con tonterías como el emergentismo, sobre neuronas, etc. La circunstancia es tal que esa. Todo intento de vaciar al individuo en su inmanencia, del mentalismo y de la idea de yo como un estatuto ontológico, implica que aquello, que en psicología llamamos ambiente, absorbe en sí la ordenación de elementos que permite nuestra ejecución de una tarea. Aunque no queramos llamar a eso comprender o pensar o razonar. Así, esto implicaría, en el conductismo, por ejemplo, que lo que se llama historial del sujeto, es decir, aquello del hábito de la memoria, sea también no un elemento inmanente, sino del ambiente. Entonces los objetos del mundo con los que se relaciona el sujeto estarían ya dados y llenos de elección que el hombre hará sobre ellos. Las operaciones que él realizará y, en fin, todo lo que al hombre le es valioso. Esto implicaría a estos objetos del ambiente como autosuficientes. Esto llevaría, claro, a la posesión de estos objetos de una propiedad y relación, como la de los objetos físicos que a veces tienen relaciones distales, no físicas, como los de la gravedad. Y finalmente, la transformación de la psicología en ciencia de la naturaleza, gracias a la destrucción de las otras ciencias de la naturaleza, pues vaciar al hombre, su historial temporal, su proyecto virtual, su significado, y colocarlo sobre aquello que llamamos ambiente, implica una autosuficiencia del mismo. En ese sentido, todo monismo, el monismo fisicalista más vulgar, es inevitablemente panteísta. La abolición, la preferencia, el pensamiento, la ordenación de datos convertida en una propiedad de la materia implica, y no lo pienso elaborar, que la preferencia y materia son ambos atributos de Dios.